Me preguntaron si podía dar una definición definitiva concerniendo el Mesías de Israel de acuerdo a las escrituras hebreas. Así que te voy a presentar 74 razones bíblicas concerniendo el Mesías de Israel, que en verdad primero es candidato mesiánico. Y una vez que cumple todos los requisitos mesiánicos de acuerdo a la escritura hebrea, no la doctrina, no la teología, hasta que cumpla todas las profecías mesiánicas que le tocan, incluyendo el reino mesiánico, entonces esa persona es candidato hasta que llegue a cumplir todos los requisitos, todos. Así que de los 74 puntos los dividí en 4 secciones. ¿Quién será el Mesías de Israel? ¿Qué va a hacer el Mesías de Israel? ¿Qué no será el Mesías de Israel? ¿Y qué no tiene que hacer el Mesías de Israel? Hay ideas dogmáticas, teológicas, que en verdad no son parte de la Biblia, pero hay requisitos mesiánicos absolutos. Por ejemplo, la Biblia dice que el verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso no es negociable porque solo el papá da tribu. Y como dije, y lo vuelvo a repetir porque vale la pena, llega una persona cumpliendo ese requisito, primero tiene que ser presentado por Elías. Entonces es candidato mesiánico auténtico. Y estoy hablando de Elías auténtico, no alguien que vino en el espíritu, porque eso es un invento. Así que ese es el requisito básico para una persona comenzar su candidatura mesiánica. Así que, pero como dije, de los 74 puntos está dividido en 4 secciones. Vamos a comenzar con ¿quién será el Mesías de Israel de acuerdo a la Biblia hebrea? Vamos para allá, vamos para allá. Ok, primer punto, no va a ser un dios encarnado, un semidios o cualquier otra patraña mitológica. Va a ser un ser humano y él tiene la posibilidad de pecar. Jesús pecó izquierda y derecha. Cuando fue a pelear a la gente en el Santo Templo, es un pecado bastante grave. Él violó Shabbat y respetó a su madre. Varias cosas. Él provoca gente a pecados, creo yo. El falso Mesías vino a cambiar, como dice Daniel, a 7:25, dice que viene a cambiar los festivales y los tiempos. Vino a cambiar el calendario y los festivales. De sábado a domingo, por ejemplo. Aunque me digan, no lo dijo, pero su movimiento lo provocó. Igual, Jesús violó Shabbat. Se declara el Señor del Shabbat cuando lo pillan violando Shabbat. Totalmente en un estado bipolar. Pero también hay una enfermedad que probablemente Jesús tenía. Se llama el síndrome de Mesías. Búscalo en Google. Jesús lo tenía por seguro. Ok. Obviamente el Mesías no es la imagen visible del Dios invisible. Eso es mitología total, locura. No es un sacrificio de sangre humana. Mitología total, paganismo. No es una expiación de pecados de todo el mundo. Nadie muere por los pecados del otro. Ezequiel 18 tiene un capítulo enterito dedicado sobre eso. Nadie muere. Así que una expiación por los pecados del mundo. No. Él no, de acuerdo a la historia de Jesús, tenía poderes sobrenaturales. El verdadero Mesías, su poder es la plegaria. Y el que hace milagros con él es Elías. Porque en todas las historias de los reyes de Israel, ningún rey de Israel, y el Mesías es rey de Israel, ningún rey de Israel hacía milagros. No hay una historia de un rey de Israel que hizo milagros. Sus profetas hacían milagros. Y Elías va a hacer milagros, para eso viene. Así que poseedor de cualidades sobrenaturales, no. Para que sepan, hay varias historias del Nuevo Testamento que son totalmente copiadas de mitología. Caminar en agua y convertir agua a vino vienen de mitología egipcias. También Juan 1:1, que es la descripción de 1:1, esa es descripción del Dios Canún, del Dios Cordero. Y ahí comenzó y dice, mira el Cordero de Dios, el Dios Canún, es el Dios que nosotros cortamos. El Cordero
el Cordero de Dios que matamos en Egipto, pintamos nuestros marcos de las puertas de nuestras casas, demostrando que teníamos fe en el uno y no en el Cordero de Dios. Eso no. Así que no es un Dios encarnado. Obviamente, obviamente el falso profeta tiene hoyitos en las manos. Ese es Zacarías 13, verso 6. Comienza en verso 3, que es acusado como falso profeta. Verso 6, tiene hoyitos en las manos, te lo dice. El verdadero Mesías de Israel no tiene que tener hoyitos en las manos en absoluto. Por eso me encanta la historia de Jesús con Tomás. Mira mis manos. Si tú sabes la Biblia hebrea, entiendes. No es Mesías, obviamente. Ok, es falso profeta. Obviamente el falso Mesías el falso Mesías no cumple ninguna profecía mesiánica. Eso fue el caso de Jesús. Se inventa pasajes bíblicos. Cuando da citas bíblicas, las da equivocadas. Por ejemplo, cuando habla que nosotros matamos los profetas, menciona el Zacarías equivocado total. Ese rabino de los cristianos se confunde. El rabino del mundo, el verdadero Mesías de Israel, sabe la Biblia muy bien. Así que bueno, ese es un error de la Biblia cristiana y de su falso Mesías. Te dice literalmente el Zacarías equivocado. Pero bueno, así hay muchos errores en la Biblia cristiana. Las genealogías de Lucas y Mateo son extremadamente diferentes. Y obviamente el hecho que te dice la Biblia cristiana que Jesús nace de adulterio, su mamá casada con José sale preñada de otro, Mateo 1:18. Y dicen que fue un espíritu que embarazó a María, que eso me suena como el incubus, que es un espíritu inmundo que tiene relaciones sexuales con mujeres, por ejemplo, incubus. Entonces el espíritu zángano. Y el pobre José es el virgen de la historia cristiana. Pero bueno, obviamente el nacimiento virginal no tiene fundamento bíblico. Eso tiene ideas de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Literalmente existen como 35 versiones. La primera, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Por eso Nimrod se convirtió en dios sol. Semiramis es la madre de Dios, la reina de los cielos, la virgen perpetua. Esa es María, pero eso es Semiramis. Y Jesús, el niño Dios, que es Tamuz. Literalmente solo cambiaron los nombres. Les cambiaron las calcomanías y te engañaron. Te vendieron un paquete falso. Ok, obviamente el verdadero Mesías de Israel no es parte de ninguna trinidad. La trinidad, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y así hay muchísimas versiones de la misma idea de la trinidad. Dios es uno y el Mesías no es Dios. Así que bueno, Dios es suficiente. Y el Mesías es el rabino del mundo, no un Dios encarnado. Obviamente, Jesús falló desde el comienzo. La primera profecía no viene de Judá, David, Salomón. Obviamente no va a cumplir ninguna profecía mesiánica si no cumplió la primera. Será la palabra de Dios, porque eso lo dice Juan, que Él es la palabra. No, el Mesías de Israel es el rabino del mundo que enseña la palabra de Dios, pero no es locura. En verdad hay tanta locura en la Biblia cristiana. Obviamente el verdadero Mesías de Israel no es llamado el Cordero de Dios. Ese es hablando del dios Canum en Egipto. Así que no. Obviamente no es sacerdote porque él no es levítico. El verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón. Ahora, existe la idea de Melquisedec, que es importante definir, que Shem la tuvo, que venía desde Adán. Pasó por Noah, pasó por Shem, eventualmente llegó Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob la repartió entre Judá y Levi. Levi tiene el sacerdocio, Judá tiene el liderazgo de rey. Melquisedec, eso es lo que significa. Pero bueno, así que lo tiene Israel, Melquisedec, las tribus levitas y la gente de Judá, la tribu de Judá. Por ejemplo, hoy existe gente de Judá, David, Salomón. Por ejemplo, mi rabino Ox. Él es de esa línea y tiene papeles para comprobarlo y la comunidad judía lo sabe. Así que bueno. Así que, ¿qué hará el verdadero Mesías? Vamos a aprender un poquito de eso. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita
para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, comenzamos el tópico. ¿Quién será el Mesías de Israel? Este va a ser el rabino del mundo. Este va a ser a la par de Moisés. Él va a enseñar lo que se llama Torah Atik, que es la Torah auténtica que el Eterno dio en el monte de Sinaí. Así que no cambia, sino que vamos a tener un entendimiento más profundo. Eso es lo que vamos a aprender. Así que este va a ser el rabino del mundo como Moisés, el segundo Moisés, si quieres llamarle. Número 2, va a ser observante de Torah. Él te va a llevar a caminar en la Torah de Hashem. ¡Wow! Ahora entendí, quiero hacerlo. Mira, vamos para allá. Te va a entusiasmar en la Torah de Hashem. Ok. Va a ser también un ser humano que va a ser nacido de mamá y papá. No es un Dios encarnado, eso es mitología. Así que él va a ser primero hijo y luego va a ser esposo, va a tener hijos, porque es un hombre regular. No es un Dios encarnado, porque como dije, eso es mitología. Él va a ser padre de hijos. Eso está, aparte que el primer mandamiento de la Torah, así como Moisés que tuvo hijos. Y te lo dice, por ejemplo, Ezequiel 45-46, que el príncipe, que es el Mesías, va a llevar ofrendas al templo, ofrendas de pecado y de todo índice, porque eso está escrito, así que no pueden argumentar conmigo, yo no lo estoy inventando, no es doctrina, está escrito. Busquen en Ezequiel 45-46 el príncipe y sus hijos. Él va a tener hijos, no es problema. Yo sé que hay gente que dice tal vez son hijos espirituales. No son literalmente hijos. No son discípulos, son hijos literalmente. Heredan propiedad. Los discípulos no heredan propiedad, por ejemplo. ¿Ven? Como ya dije, es descendiente del rey David y de Salomón. Obviamente de Judá. Yo sé que hay gente que le molesta porque me dicen, pero David pecó, Salomón pecó, Adán pecó, Moisés pecó, Noah pecó, todos hemos pecado. Te dice la Biblia que no es justo que no peque, pero como dice el Salmo 130, con el Eterno hay abundante perdón. Y obviamente sacrificios humanos no existen, eso es paganismo. Uno recibe perdón de Dios con arrepentimiento. Tenemos el caso de la gente de Nínive, ellos recibieron perdón sin necesidad de sacrificios, ellos solo hicieron arrepentimiento. Otro buen ejemplo es el rey Menasé, que él hizo arrepentimiento en un sótano en Babilonia y Dios lo perdonó, no hizo sacrificios. Los sacrificios eran hechos para demostrar tu arrepentimiento cuando se puede. Hoy en día no se puede, pero en verdad si tú comprabas un sacrificio lo más caro del mundo y no estaba arrepentido, no te ayudaba. Pero si tú tienes un corazón arrepentido, Dios te perdona. Así que lo que llamamos sacrificio, que en verdad mal traducido, significa método de acercamiento. Tú te dabas cuenta que pecaste, querías acercarte de Dios porque tú te alejaste de Dios, ahora querés acercarte. Es una demostración de tu fe, pero el perdón es efectuado con tu arrepentimiento. Ese no como los paganos, porque también la palabra sacrificio viene de los paganos. Un Dios enojado contra ti y sacrificas, gastas mucho dinero que te cuesta para apaciguar a un Dios enojado. Esa no es la idea de Torah. Tú pecaste y te alejaste y querés acercarte, pero el arrepentimiento es lo que te trae. Por eso Salmo 130 hay que aprendérselo bien. Con el Eterno hay amplio perdón, dice Salmo 130. Y por obvio, no necesitamos sacrificio humano porque los paganos hacían sacrificios humanos. Bien, me distraigo un poquito.
Él no tiene que ser un guerrero militante, no es un Rambo. El poder del Mesías y de Elías es la plegaria. Va a venir la guerra de Armagedón, van a querer eliminarnos. Estos son los islámicos y cristianos que vienen una vez más a atacar al pueblo de Israel en el valle de Gido, que es en el monte de Gido, Har Gido, Armagedón, de ahí viene la palabra. Y eso al final de los tiempos, que es ahora. Esta gente está dolida porque no aceptamos su idolatría. Eso es después que Elías fue presentado, presentó al verdadero Mesías de Israel. Mucha gente, la mayoría de la gente abortó idolatría. Esos son los idólatras curtidos, que no quieren aceptar que estaban en idolatría. Vienen a atacar al pueblo de Israel y esa gente muera despellejada. Ellos pueden hacer arrepentimiento. Y no significa que van a tirar una guerra, una bomba atómica. Significa que Dios va a hacer un milagro por medio de su plegaria. Se van a despellejar. Mejor que se arrepientan. Ok. Así que no es un guerrero, sino que es una persona de plegaria. Es ungido por el sacerdote. Él es ungido cuando cumple todos los requisitos mesiánicos, que al final, el último requisito es construir el tercer y final templo. La Shekinah de Dios cae en el templo, entonces es ungido como Mesías. Y nadie puede hacer una falsa Shekinah, porque ya me han dicho muchas locuras. Todavía no he escuchado la falsa Shekinah, la falsa gloria de Dios. Aunque no me sorprende hoy en día gente que se inventa tantas cosas. Ok, así que él es esposo y una esposa, él es fértil y va a tener hijos, ya lo dijimos. Es un maestro, un rabino, con el conocimiento total de Dios. Como dije, es como Moisés, te va a enseñar todo, pero no solo enseñar, sino que te va a inspirar. ¡Wow! No lo había entendido, qué fantástico, quiero más, enséñame. Así que tenemos Isaías 2.2, que dice que todas las naciones vamos a ir al templo aprender de sus palabras. ¿Qué misión te hace Torah o de Var Hashem Yerushalayim? Desde Sion va a salir la palabra de Hashem, que son las enseñanzas del rabino del mundo. Y todo el mundo va a provocar, vamos a escuchar. Tiempo fantástico, una era de prosperidad, de abundancia, sanidad. Tiempo fantástico. Así que el rabino del mundo es un mensajero, un siervo de Dios. No es Dios encarnado. Él es una creación del Eterno. Como de nuevo, y la Biblia cristiana dice que su falso Mesías, ellos dicen que este es creador, algo así, una locura. Juan 1.1 dice esa locura, que su falso Mesías, el falso profeta, Deuteronomio 13, el falso profeta de Zacarías 13.6, que tiene hoyitos en las manos, se declaró Dios, se declaró el creador. Locura total. No cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico, ser descendiente de Judá, David, Salomón. Es hijo de adulterio. Su mamá, casada con José, salió embarazada de otros. Eso es Mateo 1.18. Así que él no tiene afiliación tribal, ni siquiera cumplió el primer requisito mesiánico. Así que bueno, y me dicen, pero le hizo milagros, profetizó. Primero, difícil saber si en verdad pasó, porque este libro fue escrito 100 años después de la muerte del cacho de José. Pero también Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas y dice, sigamos otro camino que nuestros padres desconocían. ¿Qué significa? Nosotros creemos en Dios uno, Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Zángano. Zángano porque embaraza mujeres casadas. Así que no cumplió lo más básico. Falso profeta, que obviamente Daniel 7.25 habla de Jesús, diciendo que este va a hablar blasfemias contra Dios. Va a declararse Dios, obviamente. Va a perseguir al pueblo de Israel. Eso pasó con sus palabras. Él dijo en Lucas 19, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y los decapiten. Eso fue lo que pasó en la Inquisición, en las cruzadas, el Holocausto, porque él también dijo, Jesús, no vine a traer paz, sino guerra. Y obviamente 100% opuesto de Isaías 11, que comienza tallito de Shai, o sea, de Judá, David, Salomón, y continúa leyendo, la paz mundial viene, que los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura,
paz mundial total. Jesús trajo 100% lo contrario. Isaías 11:11 dice que van a regresar los exiliados de las 4 esquinas de la tierra. Gracias a Jesús, los exilios han perdurado, que este exilio es el exilio de Roma, que es el imperio que Jesús trabaja. Entonces, por ejemplo, de nuevo, a Daniel 7:24-25, como dije, a Jesús le llaman el cacho de Roma, pero en verdad también es el cacho de José, no es el hijo de José. Pero bien, obviamente el verdadero Mesías va a causar que todo el mundo haga arrepentimiento, y por eso viene la paz mundial. Por eso. Bien, ahora vamos a aprender un poquito lo que no será el Mesías de Israel. Vamos para allá, vamos para allá. El verdadero Mesías de Israel acaba con todo el odio. Todo el mundo va a reconocer a Dios, todo el mundo va a amar a Dios. Como decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo el mundo va a amar a Dios, va a caminar en sus mandamientos, va a establecer la Torá en todo el mundo. Todo el mundo va a caminar en su Torá. Obviamente, mujeres y varones, la Torá que le toca al varón y a la mujer. Al judío, al Bene Noach, a las personas de las naciones, y a los levitas, las familias sacerdotales. Cada uno tiene su porción de su Torá, pero todos vamos a caminar en la Torá de Hashem. Va a ser todo restaurado. Él va a traer mucha aclaración en todo. Punto. Si amar a Dios y amamos a Dios haciendo los mandamientos de la Torá que nos tocan. Ok. Va a poner fin a toda la opresión, no más aparte de idolatría y chantajes idólatras. Si ustedes vieran la cantidad de insultos que llegan a este canal a diario, literalmente cientos de ellos a diario, y chantajes, porque tú no crees, te vas al infierno. No. Va a poner fin a toda la opresión. Idolatría va a cesar. Ese es Zacarías 13, verso 2. Así es fácil. Va a construir el tercer y final templo en la era mesiánica que no termina. La Biblia cristiana habla del milenio. Y entonces termina la era mesiánica y viene una guerra que es totalmente locura. Y dividieron, y ahí viene la guerra de Armagedón al final del milenio. Pero en verdad la guerra de Armagedón comienza antes de la era mesiánica. Pero bueno, pero obviamente el tercer templo es construido en la era mesiánica después de la guerra de Armagedón. La Shejinah de Dios cae y el Mesías de Israel es establecido. Ok. Va a terminar con todas las religiones del mundo, incluyendo cristianismo, islam, hinduismo. Todo el mundo va a caminar en el camino de Torah. Así de simple, no más idolatría. La idolatría va a cesar. Bien. Así que obviamente todas las profecías mesiánicas se van a cumplir en ese momento. El león va a poder descansar con la ovejita, va a haber paz mundial, al punto que las armas de guerra van a convertirse en instrumentos de agricultura. El conocimiento de Dios va a ser como las aguas cubren el mar, va a ser una era de prosperidad, va a haber sanidad, la muerte va a ser cancelada. Fantástico, una era fantástica. Así que bueno, el verdadero Mesías, el rabino del mundo. Eso va a ser el punto. Vamos a respetarlo. Vamos a poder ir a Israel. Inclusive Zacarías 14 dice que todas las naciones van a tener que ir a Jerusalén en el Festival de Tabernáculos, a celebrar tabernáculos, a adorar al Creador, a escuchar las palabras del rabino del mundo. Al rabino del mundo no lo adoramos, solo al Eterno lo adoramos, pero al Mesías del mundo lo respetamos. Buenos días, rabino, buenos días. Increíble. Así que todo el mundo va a alabar a Dios en un lenguaje puro, como dice Sefanías. Todo el mundo va a hablar hebreo, literalmente. La maldición de la Torre Babel, que fue confundir las lenguas. Bilbul es confundir. Se confundieron las lenguas, que lo encuentro cómico que las iglesias, las congregaciones mesiánicas hablan en lenguas. Jibiri bambara bumbara, que es una señal de confusión de la Torre Babel. Pero si en verdad quisieran ser bíblicos, hablen hebreo. Hablen hebreo. Esa es la profecía de Sefanías, que va a regresar un lenguaje puro a todas las naciones. Si el lenguaje que ellos hablan fuera hebreo, sería un poquito mejor argumento, pero es confusión, es Babel. ¿Mentira o verdad? Ok, todas las familias van a estar unidas adorando al Creador.
Todo el pueblo de Israel va a caminar en su Torah, todos vamos a estar morando en la tierra de Israel, el pueblo de Israel obviamente. Pero también las naciones, las personas de las naciones que quieren vivir entre Israel van a ser permitidas, lo dice Ezequiel. Al final, 47, 48. Entonces todo el mundo va a tener el conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y todo el mundo va a poder llevar ofrendas al templo, porque va a seguir la ofrenda. La Torah es para siempre, eso está en Levítico, por ejemplo, pero vemos en Ezequiel 44, 45, 46, habla de la ofrenda a regresar, porque es parte de la Torah, ese es el deseo del Creador. Hay gente que no le gusta esa respuesta. Ese es su problema, porque tienen doctrina, pero la Biblia es para siempre. Eso es parte de la Biblia. Así que, como dije, todos los exiliados van a regresar a la tierra, paz mundial, acabarán la guerra, destruye todas las armas y van a convertirse en instrumentos de agricultura, hambruna va a cesar, no va a haber más sufrimiento, va a poner fin a la opresión, va a acabar con las enfermedades, la resurrección de los muertos viene, todo el mundo va a inclinarse al eterno. Y no obviamente a un Dios encarnado, eso es mitología, eso es paganismo, no. Acabar con todas las enfermedades, como ya dije, los enemigos que no están arrepentidos van a ser destruidos, va a restablecer el reino mesiánico, la muerte es cancelada, así que va a continuar por siempre y para siempre. Va a haber una etapa en la tierra que es igual al jardín del Edén. Tiempo fantástico, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué no va a hacer el Mesías? Vamos a aprender eso. Vamos para allá. ¿Qué no va a hacer el Mesías de Israel? Él no va a cambiar la Torah de Hashem. Él no va a venir a cumplir su misión en su segunda venida. Obviamente no es un Dios encarnado, que es locura. No es parte de una trinidad el Mesías de Israel, eso es paganismo. Afirmar que él estaba con Dios, como él lo dice. Antes de Abraham yo estaba. Nadie va al Padre excepto por mí. Eso es paganismo. Eso es de nuevo Daniel 7:25. Este falso Mesías de Roma, el cachito chiquito Roma, así se llama, que viene a robarse la gloria de Dios. Literalmente lo dice Daniel 7:25. No se iguala a Dios, obviamente, ese es el punto. No va a desviar la adoración de Dios a él mismo. Obviamente no va a hacer eso. Obviamente Jesús falló en su misión total. El verdadero Mesías lo cumple todo punto por punto, comenzando a ser descendiente de Judá, David, Salomón. El verdadero Mesías no tiene que morirse por los pecados del otro, es locura. Obviamente el verdadero Mesías de Israel no vino a abolir las leyes, vino a cumplirlas y levantarlas. No vino a excusar, como Jesús dijo, yo soy el Señor del Shabbat, cuando lo pillaron violando el Shabbat. No viene a añadir las leyes de Dios, están escritas, ya están. No va a perseguir a sus enemigos. Eso es lo que Jesús dijo. Si no tienes una espada, vende tu ropa, cómprate una espada. El que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y lo decapiten. Y sus palabras famosas, no vine a traer paz a esta tierra, sino guerra. Jesús totalmente prueba que es el falso Mesías, no cumplió Isaías 11, verso 1, de Judá, David, Salomón, ni tampoco los siguientes versos que te hablan de paz mundial, te hablan del regreso al pueblo de Israel. Jesús hizo todo lo contrario de Isaías 11. Y si no cumplió lo básico, ser descendiente de Judá, David, Salomón, no puede cumplir nada más. Hijo de adulterio. Así que no viene a librarnos de la Torah de Hashem como el cristianismo hace, sino que nos provoca a caminar en la Torah de Hashem. Y por estas razones y muchas más, Jesús no cumplió como candidato mesiánico. Por esta razón y muchas más, Jesús no cumplió como candidato mesiánico. No importa cómo lo disfracen, no importa que digan Jesús o Yeshua, o como se inventaron en hebreo, Yahshua. No puede cumplir. Acuérdense que las enseñanzas de Jesús fueron enseñadas bajo espada, así como Islam. Pero el cristianismo tiene más sangre en sus manos. Este es el falso profeta de hoyitos en las manos de Zacarías 13, verso 6. El falso profeta que hace milagros y maravillas y te dice sigamos otro camino que nuestros padres desconocen. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los que siguen a Él tienen el poder de este. Por eso hacen milagros, sanidades,
pero es en el poder de tuma, de contaminación del falso profeta. Y Dios lo permite para darnos libre albedrío. Este es el falso profeta que habla blasfemias contra Dios, persigue al pueblo de Israel, viene a cambiar los festivales y las fechas, antes de Cristo, después de Cristo. Me dice la gente, solo Jesús puede hacer eso. Es verdad, solo Jesús. Es verdad. El falso profeta, el falso Mesías. Un billete de $3, así mismo. En verdad, para ser salvo, tú tienes que tener fe en el Creador. Dios es uno, aparte de él no hay otro. Pon tu fe en el Creador. Ese es el camino de la salvación. Shalom Aleichem, Kol Tuv.